tardes, un gusto estar con usted. Un programa más de Medicina para Todos, un programa creado, inspirado en el Hospital Privado Universitario de Córdoba, exclusivamente para que usted pueda proteger la salud de su familia. Esa es la idea de todos nosotros. Y hoy un tema que a las mujeres les interesa mucho porque es la endometriosis. Vamos a conversar con la doctora Mónica Bonín y con el doctor Maximiliano Abrego sobre todos los temas que involucran a este tema que es tan complicado a veces, ¿no? Bueno, muy bien a los dos. Gracias por venir al programa, bienvenidos. No son debutantes porque estuvieron el año pasado con este mismo tema, así que creo que el tema de los nervios lo vamos a poder marginar hoy a la tarde, ¿no es cierto? Y como hicimos el año pasado, yo diría que arranquemos por la punta, es decir, definamos qué es la endometriosis, porque muchas personas no saben lo que es, ¿no? Principalmente los varones. Totalmente. Bueno, gracias por la invitación, Rubén, y por poder estar acá para transmitir información valiosa que puede llevar a servir para muchas mujeres. La endometriosis es una enfermedad inflamatoria, benigna, hormonodependiente, crónica, que afecta a la mujer habitualmente en la edad fértil y que se caracteriza por el desarrollo de tejido endometrial fuera del útero. El tejido endometrial es el que deberíamos las mujeres eliminar con nuestra menstruación, pero por diversos motivos este tejido crece fuera del útero y empieza a generar importantes manifestaciones físicas por el dolor que genera la implantación de estos focos. Perdón por la interrupción, sí. Mónica. Es decir, que no se elimina por la menstruación y queda alrededor del útero. Claro, en realidad se elimina la mayor parte con la menstruación, pero parte de esas células se implantan externamente al útero, por fuera del útero, en la cavidad abdominal y pelviana, generando adherencias de los órganos vecinos al útero, con el útero, y de una manera produciendo mucho dolor, y principalmente el dolor se expresa durante el ciclo menstrual. Entonces, es decir, que el síntoma más importante de la endometriosis es el dolor. Totalmente, es el síntoma cardinal, no el único, porque existen otras manifestaciones físicas también, pero la mayoría de las pacientes, el 90% de las que padecen endometriosis, tienen dolor principalmente asociado al ciclo menstrual, que puede ser del útero, de la pelvis, pero también dolor al tener relaciones, dolor para evacuar intestino, dolor para evacuar vejiga, dolor en la zona lumbar, diversos dolores que de alguna manera tienen que ver con exactamente el mismo problema, obviamente. ¿Hay causas que producen la endometriosis? Sí, en realidad hay muchas causas en estudio, ¿sí? La principal y la más reconocida es la menstruación retrógrada, ¿sí? Es la menstruación desde el endometrio normal por las trompas hacia la cavidad abdominal, pero se están estudiando muchas otras causas que se cree que podrían llegar a tener una implicancia importante, ¿sí? Entre ellas, migración tanto hematógena como directa, como generación de novo, migración a través de los vasos o a través de, propio desde el mismo endometrio hacia adentro, hasta generación de novo en el mismo lugar a donde está la... De novo significa de cero en el lugar a donde está la endometriosis. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa con los factores de riesgo para todo esto? Los factores de riesgo. Se sabe hoy en día que la endometriosis, a pesar de que hay mujeres que tienen más predisposición a tenerlo, una buena calidad de vida, ¿sí? Nos previene tanto a generar la enfermedad como a sufrir menos los síntomas. Entre ellos, una buena alimentación, una buena actividad física, ¿sí? Estilos de vida saludables. Claro, pero cuando hablamos de factores de riesgo y hablamos de alcohol, tabaquismo, sedentarismo, ¿cómo influyen en el tema de la endometriosis? La endometriosis es una enfermedad inflamatoria en el fondo, ¿sí? Genera una inflamación en la pelvis muy importante. Todo lo que nos aumenta la inflamación en la pelvis favorece el dolor. Nosotros a todas nuestras pacientes les sugerimos suspender el tabaco, aumentar la actividad física, mejorar la dieta. De esa forma disminuimos la inflamación y mejoramos los síntomas e intentamos disminuir la progresión de la enfermedad. ¿Qué implicancia tiene en la fertilidad? Bueno, muchas. Lamentablemente, justamente una buena parte de las mujeres se enteran de que tienen endometriosis cuando consultan porque no logran un embarazo. Entonces, definitivamente sí, afecta a la fertilidad, la afecta en un importante grado, pero no a todas las pacientes que tienen endometriosis les va a tocar tener un problema de fertilidad. Sin embargo, aquellas que la padecen, hasta un 40-50% de las que padecen endometriosis pueden tener dificultades en su fertilidad, por diversos mecanismos. Por la distorsión anatómica que genera la enfermedad en la pelvis, esto que dijimos que generaba adherencias de los órganos entre sí, hace que finalmente las trompas de falopio, que son las conductoras del óvulo y las que deberían transportar el embrión, no puede hacerlo por la distorsión anatómica pelviana.
La calidad de los óvulos suele estar un poco afectada también por la inflamación crónica que nos decía Maxi recién. Entonces, por diversos mecanismos, todos estos fenómenos dificultan la formación de un embrión e incluso la implantación embrionaria muchas veces puede estar afectada también por todo este proceso inmunológico inflamatorio que genera la enfermedad. Así que sí, por varios mecanismos puede afectar la fertilidad. Está bien. Y es importante decir que tener endometriosis no significa que no van a poder quedar embarazadas, por eso es tan importante la consulta. Sí, tenemos muchas pacientes que les llegan a un diagnóstico de endometriosis y piensan que no van a poder ser mamás. No, para nada, tenemos un equipo especializado en fertilidad y endometriosis que las puede acompañar. Ahora, eso es porque la endometriosis, ¿se puede tener fertilidad con la endometriosis o se erradica la endometriosis? ¿Cómo es el tema? Se puede tratar la endometriosis, ¿sí? Podemos disminuir la cantidad de nódulos de endometriosis, tanto con cirugía como se puede tratar de forma médica, ¿sí? No todas las pacientes responden igual a todos los tratamientos de fertilidad y tampoco podemos asegurar que todas las pacientes se vayan a poder embarazar, pero sí lo podemos tratar y hay que tratar cada caso puntualmente, ¿sí? Vamos a lo siguiente, vamos a hacer una muy pequeña pausa y en el próximo bloque vamos a hablar del diagnóstico y la prevención de la endometriosis. Estoy con la doctora Mónica Bonín y con el doctor Maximiliano Abrego y el tema es endometriosis. Y ahora vamos a hablar del tema del diagnóstico y de la prevención de la endometriosis, ¿no? Así a modo de comienzo de esto, ¿cómo se diagnostica? Perdón? Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora del diagnóstico es pensarla, la endometriosis, es tenerla en cuenta. Muchas pacientes llevan más de 10 años buscando un diagnóstico y no llegan al mismo porque no se tiene en cuenta. Ahora está mucho más en boca de todos la endometriosis y se piensa más, ¿sí? Pero hay que saber buscarla y encontrarla. Lo primero son los síntomas, que es lo principal que traen las pacientes a nuestras consultas, que ya lo comentó Mónica. El examen físico, ¿sí? Un buen examen físico realizado por un médico que va en búsqueda de endometriosis es el segundo paso. Y después nos apoyamos en los estudios de imágenes, ¿sí? Particularmente tenemos dos que nos son de mucha ayuda. Actualmente la ecografía dinámica, que es muy parecido a una ecografía transvaginal, solo que busca un poco más, está enfocada directamente en la endometriosis. Es una ecografía bastante especializada, ¿sí? La realizan ecografistas especializados en el área. Y después tenemos lo que es la resonancia magnética, que siempre ha sido una ayuda para nosotros a la hora de buscar endometriosis. Ahora, qué fantástico, Maximiliano, porque estás dando nombres que hace 50, 60 años no existían en el vocabulario médico. Bueno, la ecografía dinámica es algo de los últimos años, no es algo que teníamos hace 30 años realmente. Claro, sí, cuánto que ha ayudado la tecnología, ¿no? Sin duda. Porque sí. Supongo que hace 50 años atrás diagnosticar endometriosis era un problema y ahora están muy apoyados por la tecnología, ¿es así? Totalmente, totalmente. Creo que justamente gracias a la tecnología, tanto lo que es diagnóstico como tratamiento quirúrgico, puntualmente ha avanzado a pasos agigantados, porque el hecho de contar con herramientas diagnósticas de calidad y personas que sepan manejar esas herramientas realmente ha permitido encontrar la enfermedad a tiempo, tomar las medidas quirúrgicas necesarias o preventivas o tratamiento necesario para abordarla, cosa que antes era, bueno, vamos a operarte y vemos ahí con qué nos encontramos, ¿no? Claro. Eso por suerte pasa cada vez menos, no debería en realidad suceder nunca más con endometriosis si tenemos estudios por imágenes de buena calidad. Ahora, tengo algunos amigos que me dicen, bueno, todo lo que viene se va, ¿no? Si me duele tal cosa, como vino se va a ir seguramente. ¿Qué importancia que es para la endometriosis la visita al profesional? ¿Es así? Es muy importante. Tal como decía Maxi, sucede esto de que las pacientes ahora están con la voz atenta, digamos, están aprendiendo que no pueden normalizar su dolor. Al principio, años atrás, el tema de normalizar el dolor menstrual, que todavía sigue sucediendo, era un tema y era un problema para las pacientes, porque la mujer no consultaba a tiempo porque consideraba que el síntoma que tenía no era un síntoma, digamos, no le daba valor a ese dolor. Ahora las pacientes consultan, pero quizá el sistema de salud todavía no está a la altura de lo que ellas necesitan, en el sentido de que no prestan atención a ese síntoma, no prestan atención a ese dolor y muchas veces se sigue como dándole poco lugar y dándole poca investigación a ese síntoma que la paciente expresa, y es así que el diagnóstico suele ser tardío, culpa de este menosprecio, entre comillas, que pueden tener a veces las mujeres con endometriosis. Entonces estamos en esta lucha de lograr
empoderar aún más el concepto de dolor en el ciclo menstrual. No es normal que tengamos dolor al menstruar, bajo ningún punto de vista, y merece ser estudiado, y de allí en adelante saldrán las diferentes opciones de tratamiento o conductas terapéuticas en función del diagnóstico. Pero no puede quedar es normal y quédate tranquila que eso te tiene que suceder. Claro. Estamos tratando de desterrar eso. Ahora, ¿por qué hay que evitar, es muy importante, perdón, evitar el diagnóstico tardío en este caso? Porque el diagnóstico precoz o oportuno, vamos a llamarle más que precoz, permite el tratamiento a tiempo, digamos, permite tomar las medidas necesarias, quizá no quirúrgicas, con un tratamiento hormonal y una buena suplementación y alimentación correcta, con un cambio de estilo de vida. Pueden lograrse a veces muchos buenos efectos beneficiosos para nuestras pacientes sin necesidad de llegar al extremo de una cirugía o una intervención quirúrgica mayor por no haber tomado estas medidas a tiempo. Entonces, justamente el diagnóstico oportuno nos está permitiendo llegar a tiempo al tratamiento correcto y evitar megacirugías o un avance desmedido de la patología que termina luego, obviamente, en consecuencias peores. Así que a eso parte un poco el tratar de llegar a tiempo a esta enfermedad, a darle a la paciente la oportunidad de un tratamiento oportuno y finalmente, obviamente, de evitarle consecuencias peores. ¿Cómo es el circuito de la endometriosis? Bueno, nosotros tenemos un circuito en el cual vamos sumando cada vez más profesionales. Somos 3 ginecólogos que hacemos cirugía de endometriosis, en este caso nosotros 2, y se suma el doctor Emanuel Barro Nuevo. Somos la primera etapa del circuito de endometriosis, tienen una consulta con nosotros, nosotros les abrimos la puerta al resto del circuito, que tenemos nutricionistas, que está a cargo de la licenciada Nores, un especialista en sexualidad, tenemos 2 especialistas en fertilidad, tenemos imagenólogos que trabajan con nosotros, tenemos un equipo de cirugía general y los urólogos del hospital. Entre todos trabajamos en equipo y nosotros somos los que dirigimos a cada una de las pacientes según los síntomas y según lo que corresponda. Está bien. ¿Sí? ¿Esta enfermedad tiene algún carácter particular muy especial que dificulta el diagnóstico o no? ¿O es como todas las enfermedades, cardiopatía, lo que sea? Sí, lamentablemente la patología es muy silenciosa imagenológicamente, digamos. En los estudios por imágenes típicos de una paciente estándar que se va a hacer un control ginecológico, una ecografía transvaginal típica suele no mostrar la enfermedad, salvo que se desarrolle algún quiste, una cuestión más grosera y sea visible fácilmente en la ecografía de control. Si no, puede llegar a ser muy silenciosa, no va a dar manifestaciones imagenológicas precoces, con lo cual el diagnóstico puede demorarse justamente por no encontrar en las imágenes tradicionales la presencia de los focos de endometriosis que contaba Maxi. Entonces, sí, definitivamente por su manera de presentación es una enfermedad que suele ser difícil de encontrar en las imágenes y por eso demora mucho su diagnóstico. Está bien. Vamos a hacer de vuelta la pausa y en apenas 30 segundos estamos de vuelta y terminamos de redondear todo este tema de endometriosis. Muy bien, continuamos en Medicina para Todos. Estoy con la doctora Mónica Bonín y el doctor Maximiliano Abrego y el tema es endometriosis. Y antes de entrar al último tema, por supuesto que le he pedido permiso para hacer la consulta porque no es correcto hacer una consulta fuera de lo que establece las ideas que vamos a conversar, pero es tan grande la revolución que se ha producido con esta incursión de la inteligencia artificial a la humanidad toda, de que les pregunto, ¿qué creen ustedes que a futuro podrá aportar la inteligencia artificial para la especialidad de ustedes? Va a aportar mucho y va a cambiar, me parece, para bien la medicina en muchos aspectos. Puntualmente, si hablamos de endometriosis, como para no salirnos de tema, charlamos fuera del aire del tema en cuanto al diagnóstico, cómo puede aportar, ¿no?, la inteligencia artificial a llegar oportunamente al diagnóstico con recursos de lo que se estudia por imágenes, en diferentes síntomas que la paciente pueda relatar y que de alguna manera la inteligencia artificial pueda elaborar un diagnóstico y un tratamiento acorde a eso. En lo quirúrgico ya ha habido incluso ensayos referidos al tema de cirugías realizadas, ya existe la robótica obviamente hace mucho tiempo en la medicina, pero particularmente realizar cirugías sin un humano detrás, digamos, que esté coordinando el acto quirúrgico, también se está ensayando
y definitivamente... Sin riesgo. Claro, sin correr mayores riesgos o con algún supervisor que esté chequeando cómo está realizándolo el robot, pero se está avanzando y a pasos muy rápidos en ese sentido, así que yo creo que en poco tiempo más va a haber novedades importantes en lo que refiere a la inteligencia artificial que nos van a colaborar en el tratamiento y el manejo de estas pacientes. Maxi, ¿algo que agregar? No, totalmente. Yo creo que en lo que es el estudio de imágenes es increíble lo que nos puede llegar a aportar y podemos llegar a diagnóstico mucho antes. Está bien. Hablando de diagnóstico, una vez hecho el diagnóstico de la endometriosis, ¿cómo se sigue? Bueno. ¿Cómo se sigue? Bueno, y ahí hay muchas cosas para tener en cuenta, ¿no? Porque justamente el tratamiento de la endometriosis, y lo dicen siempre en los congresos referidos al tema, es un traje a medida, ¿no? Es artesanal y en función de la paciente y de lo que la paciente necesita. Por eso la importancia de un equipo integral en el tratamiento y en el abordaje de estos casos, porque no todas necesitan lo mismo, sí todas necesitan algunas herramientas que son para la mayoría iguales, pero hay detalles puntuales que dependen del tipo de patología que la paciente tenga, de sus deseos o no de fertilidad, de montones de cuestiones relacionadas con su calidad de vida, con el tipo de foco de endometriosis que le tocó tener. Entonces, no es para todas igual el abordaje y la conducta terapéutica, pero sí hay algo que es para todas, por lo menos desde nuestra mirada en el programa de tratamiento integral, que es el abordaje nutricional, ¿sí? Sabemos que desde la nutrición se pueden lograr, como Maxi ya había dicho al comienzo, múltiples cosas beneficiosas en cuanto a reducción de inflamación, en cuanto a reducción del impacto del estrógeno. Sabemos que esta es una enfermedad que depende del estrógeno. Si logramos bajar el impacto del estrógeno en el cuerpo de nuestras mujeres, vamos a lograr mejorar los síntomas. Cuestiones asociadas al metabolismo, también sabemos que el metabolismo, la insulina, la glucemia, son partícipes de alguna manera en que nuestras pacientes tengan más inflamación crónica y más producción de estrógeno. Entonces, gracias a todos esos mecanismos, con la alimentación podemos lograr enormes cambios que las pacientes inmediatamente los notan rápidamente, en poco tiempo, cuando empiezan a implementar la propuesta nutricional que le hacemos. Entonces, esa herramienta funciona más o menos para todo el mundo, generando mejoría, no va a hacer desaparecer la patología, pero sí mejorías radicales en los síntomas. Y luego viene lo que es el tratamiento hormonal, del cual nos agarramos siempre porque es nuestra primera herramienta en el consultorio y es el que rápidamente le da alivio en cuanto al dolor a nuestras mujeres. Y el tratamiento quirúrgico como herramienta final, que no está destinada a todos los casos, pero sí a un 30-40% de las pacientes que padecen endometriosis por diversos motivos, ya sea por alteración en su calidad de vida que no responde a las propuestas anteriores, porque los focos de endometriosis que tienen le afectan a órganos vecinos y necesitan ser tratados porque puede ser peligroso para esos órganos, por cuestiones de fertilidad, por lo cual necesita una cirugía para poder avanzar luego con su fertilidad. Por múltiples motivos puede la paciente necesitar decididamente una cirugía, pero no es la mayoría de los casos. La mayoría pueden ser tratadas de manera médica, con este acompañamiento nutricional y con el tratamiento hormonal. Hablabas de tratamiento quirúrgico. Cuando se habla de extirpación del útero, ¿qué pasa con aquellas madres que quieren insistir en ser mamá, quedar embarazadas? ¿Cómo es el tema? Bueno, no toda la cirugía de endometriosis requiere la extracción del útero, ¿sí? Todo depende del deseo de fertilidad de cada mujer. Si la mujer todavía tiene deseo de fertilidad, quiere concebir, no es necesario sacar el útero, se puede hacer una cirugía conservadora y en el acompañamiento con nuestros especialistas de fertilidad o espontáneamente puede conseguir un embarazo posteriormente. A mí me gusta siempre aclarar que el tratamiento quirúrgico, ya sea conservando útero o no, se tiene que apoyar sí o sí en los otros dos pilares que son la calidad de vida y el tratamiento médico, hormonal, ¿sí? Si en el caso de ser necesario. Pero no le podemos dar todo al tratamiento quirúrgico y no pensar en todo lo otro porque ahí es donde tenemos más fallas en la cirugía y donde tenemos recidiva de la enfermedad, ¿sí? Ahí me avisan que se nos termina el programa. Última pregunta. ¿Tiene cura la endometriosis o solamente se cura cuando se llega a la menopausia? Bueno, los síntomas de la endometriosis cuando llega a la menopausia disminuyen siempre y cuando la endometriosis no haya generado lesiones tan grandes como para generar una secuela posterior a la menopausia, ¿sí? La endometriosis la podemos tratar, la podemos operar y sacar la mayor cantidad de enfermedad posible. Podemos mejorar la calidad de vida, ¿sí? Pero mientras exista hormona, la posibilidad de tener síntomas está. Por eso es tan importante el tratamiento. Mónica. Coincido absolutamente con Maxi, pero sí quiero transmitir como esperanza, expectativa en las chicas que puedan estar escuchando, porque siempre, bueno, justamente la endometriosis siempre se la manejó como una enfermedad crónica para toda la vida, te tenés acostumbrada a convivir con esto,
y obviamente el final del túnel no existe, es una oscuridad total. Se puede estar mucho mejor, se pueden lograr cambios muy interesantes, muy importantes, adhiriendo a un plan nutricional correcto, adhiriendo a un equipo de trabajo como el que podemos llegar a ofrecerles en el hospital, haciendo sus chequeos en tiempo y forma, tomando las medidas quirúrgicas en el momento justo y estandarizadas y con normativas de tratamiento quirúrgico realmente correctas, que también eso no es tan fácil de conseguir. Logrando todo esto, que siempre se logra, obviamente en buenas condiciones en un equipo de trabajo, el tratamiento de la patología es bueno, las pacientes andan muy bien y por más que es una enfermedad que las va a acompañar probablemente en toda su vida fértil, van a poder tener una buena calidad de vida haciendo, como digo, siempre bien las cosas, ¿no? Siguiendo el camino correcto. Ese es nuestro objetivo, ¿sí? Mejorar la calidad de vida, Perfecto. más allá de la cura o no. Muchas gracias a ambos por venir al programa. Un placer. Muchas gracias Hasta el por invitar. próximo encuentro. Así será. Muchas gracias. Muy bien, terminamos aquí nuestro programa de hoy. Si usted está de acuerdo, nos podemos volver a encontrar la próxima semana exactamente a esta misma hora. Hasta ese momento.